¿Cuál será el próximo Dios? A lo largo de la historia se han visto diferentes dioses que le roban el protagonismo a otros. Tenemos a An, el dios supremo en la cultura sumeria, a Ra, el dios supremo en el Egipto, Zeus, el dios supremo en la cultura griega, y hemos pasado por distintos dioses hasta llegar al dios que más seguidores tiene en la actualidad. Pero es básicamente imposible que todo mundo crea en el mismo Dios. Es imposible. Todos somos tan diferentes por dentro que esto es simplemente algo imposible. Pero pónganse a pensar, si ustedes fueran Dios, ¿qué es lo que harían para que todos creyeran en ti? Todos sin excepción alguna. Y la respuesta es representarte de diferentes maneras. Pensemos por un momento en lo que la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg nos dice. Esta teoría nos dice que todos somos una emanación de la conciencia pura. Al principio, lo único que existía era esa conciencia pura, sin ninguna distorsión, o como él lo llama, la latice en su estado más puro. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Y entonces de ahí surgió una cosa, surgió otra cosa, y fueron surgiendo diferentes emanaciones, pero todo era una distorsión de la misma latice. Y ahorita les estoy hablando de la latice porque el tema de Jacobo Greenberg y sus investigaciones es algo que ya hemos estado viendo aquí en el canal. Pero aquí lo fascinante es que hay distintas culturas y tradiciones que nos hablan de lo mismo, que todos somos una manifestación o una distorsión de la conciencia de Dios, de la conciencia pura, del vacío, de la luz divina. Y aquí es donde los distintos dioses entran. Tenemos todos esos dioses que son simplemente una distorsión, una manifestación o una parte del mismo Dios. Dios, el Dios supremo, se dividió, se manifestó de diferentes maneras porque sabía que la única forma de que todos creyeran en él era haciendo esto, manifestarse de diferentes formas que la gente siempre pudiera creer en él. Tenemos distintos dioses que, si te das cuenta, sus mensajes siempre son muy parecidos. Siempre son mensajes de amor, de paz, de cómo estar en armonía. Pero la gente no se ha dado cuenta de que siempre ha sido el mismo Dios y se pelean unos con otros. E incluso aquellos que creen no creer en ningún Dios, creen en un Dios. Creen en un Dios llamado ciencia. Un Dios que cada vez confirma más y más cosas de lo que nos hablan las religiones. Todo ese aspecto místico, mágico, la ciencia cada vez lo comprende más. Hace décadas, por ejemplo, se podía ver como mágico que una persona se curara al ingerir una planta, pero luego llegó la ciencia y explicó las razones por las que esa planta curaba a las personas. Hace décadas también se veía como un pensamiento mágico la manifestación. Y aunque aún hay gente que sigue creyendo que es un pensamiento mágico, la ciencia le está dando la razón con la física cuántica. Ese reino cuántico donde todas las posibilidades existen y solo hace falta de un observador para que la onda de posibilidades se decante por una. La ciencia es otro Dios. Pero dejando de lado la ciencia y volviéndonos a enfocar en aquellos dioses más místicos o aquellos dioses al que se les considera un Dios como tal y se les rinde culto, ¿cuál podría ser el siguiente Dios? ¿Cuál podría ser la siguiente manifestación de Dios? ¿Será alguna entidad, algún nuevo ser que se nos aparecerá? ¿O tendrá que ver tal vez con la inteligencia artificial? Quizás un próximo Dios sea alguna inteligencia artificial o un extraterrestre. Imaginemos que llegue un ser de otro planeta, un ser que nos muestre dones y habilidades que aquí no tenemos. Seguramente lo alabaríamos. ¿Cuál será esa próxima manifestación de Dios en la que todo el mundo va a creer? O si no es todo el mundo, que ganará una gran cantidad de seguidores. Esto simplemente deja mucho que pensar. ¿Tú cuál crees que sea el próximo Dios?